Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. El rastro no era especialmente popular. Es en las grandes ciudades donde se puede encontrar una rareza en el rastro. Y lo que es más importante, allí hay entendidos. Aquí, en una ciudad pequeña, esas cosas se valoraban como chatarra y cutre. Y uno puede preguntarse de qué vive toda esa gente que los fines de semana se aparta un poco del mercado general, colocando sus mercancías sin pretensiones sobre la hierba, en planchas de cartón. Planchas antiguas, de las que se calentaban con carbón, samovares no menos antiguos, herramientas de jardín oxidadas, candelabros, adornos de interior, etc. A veces, Victoria llegaba al bazar y se daba la vuelta para recorrerlo y ver lo que estaba a la venta. Pero solo una vez se sintió tentada cuando vio una joya. Un broche deslustrado, antaño dorado, con piedras rojas que mostraban otros colores si se giraba el broche. Había costado un penique y ahora estaba guardado en su armario. Victoria no se atrevía a ponérselo, sus compañeras curvaban los labios diciendo que era una elección extraña. Esta vez Victoria fue al mercado a comprar flores. Su padre le permitía trastear en el pequeño jardín todo lo que quisiera. Y ella no se andaba con bromas a la hora de hacer composiciones. Ya había plantado e invernado con seguridad pequeñas tuyas. Y ahora la niña esperaba comprar rosas baratas y plantarlas, por así decirlo, en primer plano. Qué bonito sería sentarse aquí dentro de unos años, en los cálidos días de verano, e inhalar los auténticos sabores del sur. Ya que ella y su padre rara vez podían viajar, deberían convertir el jardín en un paraíso. Victoria se fijó en ella enseguida. La caja blanca estaba junto a unas herramientas de cerrajería, sus delicadas tallas destacaban sobre su textura rugosa. La muchacha se sentó y la tomó entre sus manos. Las paredes de la caja parecían una maraña de enredaderas con hojas y tormentas hábilmente talladas, y en la tapa había un dibujo de un águila desplegando las alas. Era de hueso, dijo el joven vendedor. Iba desaliñadamente vestido y daba la impresión de ser un hombre que sabía leer bien, si es que sabía leer. Probablemente viaja por los pueblos. Los ancianos mueren, los herederos venden sus casas y, antes, buitres como este vuelan a las chozas huérfanas. Compran iconos, bordados, todo lo insólito, lo original, para revenderlo después. Victoria no dudó de que la caja es cara, no puede permitírselo, pero aún así preguntó no sin timidez. ¿Cuánto cuesta? El tío entrecerró los ojos. ¿Va a dar dinero? Y Victoria se dio cuenta de que era cosa suya. Hacía tiempo que se había impuesto una regla, si le daban algo por un precio muy inferior al real, debía cogerlo. Entonces, el destino mismo quiere que ella lo posea. La muchacha dio 1000, se dio cuenta de que esta vez las rosas le sonreían y agitaban una mano o, más exactamente, una ramita, pero aún así volvía a casa, cargada con un tesoro. Quienquiera que hubiera tallado el dibujo de la caja le había dedicado mucho trabajo. Hay cosas que parecen tener vida propia. Esta es una de ellas. Desde un punto de vista práctico, la caja no era ni buena ni mala. Era demasiado pequeña para guardar las llaves, por ejemplo. Y demasiado cara para la bisutería barata de Victoria. Excepto por el broche. En casa, Victoria sacó el broche, admiró el juego de piedras rojas, cuyo tono era un poco siniestro, y metió la joya en la caja. Encajaban a la perfección. Mi padre no llegó hasta la noche, también trabajaba los fines de semana. En la cocina, bajo la tapa les esperaba y Victoria cenaba shawarma aún caliente. Y la niña estaba tumbada en el sofá de su habitación. Boca abajo, cubierta de libros, se preparaba para el seminario de mañana. Antes de lavarse las manos, su padre la miró. ¿Dónde están las rosas? Recordaba cada detalle de su vida. Naturalmente, ahora esperaba ver arbustos recién plantados en el jardín delantero. Victoria se levantó con facilidad, abrió un armario, colocó una caja en la palma de la mano y se la tendió a su padre. Toma. No pude resistirme. Giró la compra hacia un lado y otro, y no miró inmediatamente a su padre.
Y cuando por fin miró para evaluar la impresión, casi se le cae la cosa. ¿Estás completamente blanco? ¿Estás enfermo? ¿Del corazón? Varias veces en la memoria de Victoria, su padre se había quejado de un dolor punzante en el costado. Y cuando ella quería llamar a una ambulancia, él preguntaba: «Esperemos un poco, a lo mejor se le pasa». Y al cabo de un rato, el dolor desaparecía. Tony sabía cuánto temía su hija quedarse sola. Después de todo, no tenían a nadie más que el uno al otro. Pero ahora se había olvidado de todo. Ni siquiera dijo «dame», simplemente arrebató la caja de las manos de Victoria. Le dio la vuelta. Y presionó un bulto que Victoria, de haberle prestado atención, habría considerado un detalle del patrón. Y entonces la chica no pudo creer lo que veían sus ojos. En el fondo de la caja había otra tapa que, obedeciendo a algún mecanismo secreto, se abría ligeramente. Y cuando su padre la abrió, ambos vieron un pequeño trozo de papel amarillento, doblado varias veces. Antes de que Victoria pudiera siquiera pestañear, su padre lo desdobló. La niña no podía imaginar que unos dedos ásperos pudieran actuar con tanta rapidez y, a la vez, con tanta delicadeza. Era como si su padre hubiera dejado que la hoja se deshiciera en sus manos. Victoria se apresuró a salir de detrás de su hombro. Ambas vieron que la sábana representaba una primitiva pero reconocible carpa de circo. Y en la parte inferior, con letra oblicua y voladora, escrita en cifras, la fecha. Y la misma firma voladora. ¿Sabe lo que significa? El hombre miró a Victoria. La chica se encogió de hombros, desconcertada, y sonrió levemente. Significa que hace 4 años tu madre seguía viva. Creo que este es el lugar más aterrador del mundo, dijo Lucy con convicción. Se tumbaron con las cabezas juntas en su apreciado lugar, donde no sería fácil descubrirlas. Había un arroyo de agua clara y cristalina, pero los niños lo llamaban orgullosamente río. Había un bosque por todas partes, y las orillas del arroyo eran bastante empinadas. Solo aquí había una especie de depresión. Un viejo árbol seguía en pie en el borde, pero sus raíces ya estaban al descubierto. Y entre ellas los niños habían hecho un refugio, una especie de tienda o cueva. Tony sabía que a Lucy le gustaban las historias de miedo. No era de extrañar, teniendo en cuenta dónde vivía. Había empezado a ir al colegio este año, y hasta entonces había sido educada en casa. Los otros niños no se lo podían creer cuando aparecía en su clase. Que todos estos años había vivido cerca de ellos, pero no se presentaba a clase. Aunque Lucy no parecía enferma en absoluto. Era una chica normal, pero más guapa que las demás. Inmediatamente, fue la envidia de todos, la envidia del mundo. Había acortado su condena escolar unos cuantos años. Solo excelente, Selena, que antes de la aparición de la chica nueva, estaba en la clase como en el cuento de hadas y todas las más guapas, y todas las más listas, esperaba que Lucy estuviera muy por detrás de todas en sus estudios. Sería bueno que la niña nueva resultara ser un verdadero Mowgli, y ante sus respuestas todos se rieran. ¿Expectativas en vano? Resultó que Lucy tiene éxito en todas las asignaturas, y en biología e inglés es una auténtica estrella. Por lo visto, hablar en un idioma extranjero no le supone el menor esfuerzo. En cuanto a la biología, cuando Lucy respondía a la lección, a veces se dejaba llevar, entraba en tales razonamientos, que los chicos no podían entender, sino solo el profesor. No me extraña, dijo una vez Austin, sonriendo melancólicamente todo el tiempo que Lucy hablaba, con semejante abuela. Sí, Lucy no fue criada por su padre y su madre, ni siquiera por una madre como los otros chicos, sino por su abuela. Pero la anciana no era fácil. No solo era una doctora con algunos títulos y galones, sino que Julia era la directora del hospital local. Lo cual era materia de leyendas y rumores. Los veteranos podían contar que antes solo había unos edificios para enfermos de tuberculosis, lejos del pueblo, prácticamente en medio del bosque. Allí trabajaban como sirvientas algunas mujeres del lugar. A escondidas llevaban a casa botellas de coumisse espumoso y salobre, y se aferraban a sus puestos, porque allí les daban de comer y les pagaban algunas dietas.
En los años 90 el hospital dejó de existir, y quién sabe a dónde fueron a parar los que allí fueron tratados. Unos años más tarde, Julia y algunos ayudantes vinieron aquí, y el hospital cobró una nueva vida. Se renovaron los dos edificios, y pronto se supo que aquí había enfermos mentales. Peor aún. Gente que nadie quería. Personas sin hogar, marginados. El pueblo se indignó e incluso se formó un movimiento para impedir que este proyecto se materializara. Sería mejor abrir una colonia para menores, como iban a hacer al principio. ¿Y los perros? Se escaparán del hospital, vagarán por el pueblo, contagiarán diversas enfermedades o incluso matarán a alguien. Escribimos una carta a la región, e incluso a Moscú. Pero Julia no le prestó ninguna atención, pues debía de tener fuertes padrinos. Ninguno de los lugareños reconoció siquiera cuando el hospital se llenó de pacientes. Ni uno solo había salido de la valla de piedra, y habría costado mucho esfuerzo ver a alguien. Los empleados de Julia también eran exclusivamente su propia gente. No llevaba a ninguno de los aldeanos con ella, aunque se lo pedían, incluso por curiosidad. Pasó bastante tiempo. Y junto a los edificios se empezó a construir todo un complejo de casas de huéspedes de una planta, una cafetería, una pequeña piscina. Incluso se trazó un parque. Y la gente rica empezó a venir aquí. Para los lugareños fue como un rayo. ¿Qué se les había olvidado aquí? Por muy bueno que fuera el rincón organizado por la profesora, aún así sus pacientes eran tan ricos que cada uno de ellos podía comprarse una mansión así, y un par más como esa. ¿Por qué no descansan en algún lugar de las Maldivas o Suiza? La niebla se despejó un poco cuando se supo que aquí no solo viene gente rica, sino también quienes tienen familiares enfermos mentales. En el extranjero no tratan así a la gente, dijo una señora que se aburría cuando llegó al pueblo. Julia es una especie de magia. Mi hermana apenas hablaba, no reconocía a nadie, y me la llevo de aquí a una persona normal. ¿Puedo concertar una cita?, preguntó ingenuamente uno de los lugareños. Aquí también había algunos problemas. Algunos beben mucho, otros pegan a sus mujeres y no pueden parar, y a Verónica la llaman loca porque coge una rabieta cada 5 minutos. Pero Julia lo dijo como si fuera en serio. No veo recepciones. Pero entonces, ¿cómo consiguió todos esos pacientes? Perdón. No quedamos bien, explicó Verónica a sus compatriotas, no puedo pagar tanto como me pide. Hay otra opción, perder la cabeza por completo y mascar valla. Entonces estaremos bien, pero no nos meterán en casas de campo, nos encerrarán en pabellones. Quizá alguien consiga una cadena más gruesa y un cuenco más grande. El hecho de que Julia tuviera una nieta surgió de la nada. El profesor llamó al director de la escuela y pidió matricular a la niña en 6º curso. El director no puso objeciones hasta que resultó que la niña no tenía más documentación que un certificado de nacimiento. Lucy no había ido nunca a la escuela. El director se quedó estupefacto. ¿Pero cómo puede ser? Es la primera vez que me encuentro con un caso así. Quizá la niña no puede ir a una escuela normal, ¿necesita una escuela especial? Cuando Julia empezó a hablar, su tono era tal que la directora se sintió como una niña de primer grado. Hace unos años, mi hija y mi yerno murieron trágicamente. Lucy es mi única nieta, y me costó mucho dejarla marchar. Yo misma le di clases particulares. Si no crees que mis conocimientos son suficientes para ayudarla a dominar el currículo de 5º grado. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Zalovecila director, usted acaba de entender, tengo que formalizar todo esto documentado. Llamaré a la oficina del distrito. Llámalos, dijo Julia. El asunto se resolvió al instante, el director se sorprendió. Sin obstáculos, sin retrasos. Los profesores también estaban alerta, sobre todo la profesora de la clase. ¿Cómo si no iba a encajar Lucy? Pero incluso así, todo fue como la seda. Lucy no se comportaba en absoluto como una advenediza, ni como la nieta de un famoso. Les ponía deberes a sus compañeros de clase, jugaba de buena gana a los mismos juegos que los chicos, sin capricho comía en el comedor escolar de todo a gota.
El único pasatiempo que la distinguía del resto de los chicos era su afición por las historias de terror. Su imaginación parecía una estufa encendida, y el combustible daba para todo, desde cuentos infantiles como La mesilla amarilla y La mano negra, hasta novelas de Stephen King, que Lucy leía con lujuria. Sobre esta base se hizo amiga de Tony. Las chicas de su clase tenían aficiones muy diferentes. Lucy le llevaba libros al chico o le contaba lo que había leído, y él le enseñaba los lugares del barrio de los que los lugareños contaban leyendas. Los dos encontraron este lugar, entre las raíces de un viejo abeto. Eran vacaciones de verano, y Tony estaba solo, y Lucy podía quedarse fuera hasta la noche. Y ahora ella iba a contarle sobre el lugar más aterrador de la tierra. Tony había oído muchas historias de miedo de su amiga. Le habló del castillo de Drácula y de la espeluznante cueva de Casculac, donde se sacrificaban animales e incluso personas. Y entonces... Ya te puedes imaginar, Lucy estaba pasando el dedo por la arena, dibujando espirales en la arena. Comenzó en el siglo XIII. Un abad llamado Enrique, enviado a Tierra Santa por el rey de Bohemia, trajo tierra del Gólgota y la esparció en el cementerio de su abadía. Y después de eso, todos los que vivían cerca querían ser enterrados allí. Y luego hubo epidemias de peste, y en la Edad Media la gente siempre estaba peleando. De todos modos, con el paso del tiempo, el cementerio se hizo enorme. Y cuando comenzó el siglo XV, construyeron una gran y hermosa catedral e hicieron una tumba cerca de ella. Y un monje medio ciego empezó a desenterrar los restos de la gente de sus tumbas y puso los huesos en esta tumba. Siglos más tarde, el monasterio fue cerrado y la tierra fue comprada por una familia rica. Y los nuevos propietarios contrataron a un tallista para que hiciera algo bonito con los montones de huesos. Así es como consiguieron este lugar llamado el Osario. ¿Te imaginas? Hay pilas enteras de ellos. E incluso la enorme araña que cuelga del techo está hecha de huesos y calaveras. ¿Sería difícil pasar allí una noche? ¿Has estado allí y lo has visto todo?, preguntó Tony. No, suspiró Lucy, todavía no me han llevado a ningún sitio en el extranjero. Fue mi abuela. Me trajo todo tipo de cosas de allí. Y un joyero hecho de hueso. No de hueso humano, por supuesto. No sé de quién. ¿Y si no se lo dices a nadie, yo? Hubo una pausa en el aire durante unos instantes. ¿Cuándo he hablado demasiado? El tono de Tony dejó claro que estaba a punto de ofenderse. Entonces mañana te enseñaré un secreto. Un secreto que nadie conocerá excepto tú y yo. Y Lucy no se dejó engañar. Tony solía reunirse con ella cerca de la valla del hospital. Y la chica no tenía paciencia para esperar a que se alejaran. Sacó una cajita finamente tallada y se la tendió a su amiga. Intenta encontrar el secreto tú mismo. Tony la examinó lentamente, tratando de averiguar de qué hablaba Lucy. El desconocido artesano se había tomado mucho tiempo en su trabajo. Cada hoja, cada valla de la uva habían sido acabadas con tanta precisión y fidelidad. Y el ave rapaz de la tapa parecía mirarle directamente a los ojos. El chico abrió la caja y estaba vacía. Se encogió de hombros y se la entregó a Lucy, diciendo, «Me rindo». Yo tampoco me di cuenta enseguida, dijo ella consolada, «Mira». Le dio la vuelta a la caja de huesos. Aquí en este racimo de uvas que presiona, convexo y... Una segunda tapa se abrió, y un espacio muy pequeño debajo. Tony estaba decepcionado. ¿Y qué? Aquí no se puede esconder nada útil. Me imagino, dijo Lucy pensativa, ¿para qué sirve y qué hay aquí dentro? A lo mejor alguna señora guardaba aquí un anillo de diamantes. O tal vez era un lugar para guardar veneno de los demás. ¿Es una antigüedad esta caja?, preguntó Tony sobriamente. Mira, ¿tiene alguna fecha de cuándo se hizo? Quizá la tallaron ayer para vendérsela a los turistas. Pero Lucy sacudió la cabeza con tal convicción que estaba segura del misterioso destino de la caja. Pero al ver que su amiga no compartía su fascinación por ella, desvió la conversación y no volvió a mencionar la caja. El tiempo pasó como pasa en la juventud, el año escolar parece interminable,
y luego el slam y las vacaciones de verano. Y ya estás en 7º, 8º, 9º curso. Los que predijo que la clínica Julia Stepanovna no durará mucho tiempo en el final, de inmediato no deshacerse de la oncología e incluso no hacer una nueva cara hermosa, todas estas personas calcularon mal. No, el número de pacientes no aumentó, pero, al parecer, los que fueron tratados aquí fueron cuidadosamente seleccionados no solo por el diagnóstico, sino también por el nivel de ingresos. Lo mismo ocurría con los habitantes de las casas de campo. Quedaba por preguntarse por qué el profesor, junto con eso, seguía manteniendo y limosnero en el cuerpo de vez en cuando traía a varias personas marginadas. El pueblo perdió el interés por la apartada clínica de al lado. Ni para conseguir un trabajo allí, ni en el patrocinio profesor no fue visto. Se esperaba que ella asignaría algo de dinero para el bien común. Bien allí, la Casa de la Cultura ayudará a reparar o regalos a los escolares para el año nuevo va a comprar. Pero cuando se insinuó delicadamente a Julia dijo que todos los ingresos de la clínica a 1 centavo ir al desarrollo científico, por lo que no la caridad. Y con el tiempo, el pueblo como si tachado el vecino hostil de su vida. Que haga lo que quiera con sus psicópatas. Bueno, al menos no es una planta metalúrgica, no envenena la naturaleza. Que haga lo que quiera. Lucy seguía siendo la primera en su clase de biología, y cada vez tenía menos minutos libres. Su abuela la involucraba en su trabajo, y según todas las apariencias, se preparaba para convertirla en su sucesora. Los profesores adultos y algunos de sus padres pensaban que el futuro de Lucy estaba asegurado. Solo Tony sabía que la niña no se sentía feliz. La abuela lo ha decidido todo por mí, dijo Lucy sombríamente. Y yo tendré que sentarme aquí sin decir palabra, graduarme en el instituto por correspondencia y luego trabajar para ella. Y no puedo discutir en absoluto. Creo que la abuela me trata como a uno de sus pacientes. Y sabes, hay algunos personajes espeluznantes ahí. ¿Cómo cuáles? Tony puso la bolsa de Lucy en su otra mano. Se encontraría con ella en la puerta del hospital y la acompañaría después de la escuela. Tenía que hacer un círculo decente para hacerlo, pero no tenían otra oportunidad de socializar. El tiempo de Lucy estaba repleto. Son de las que la abuela tenía encerradas al principio y luego las dejaba salir. Y supongo que ahora los tendremos para siempre. Buena gente. Digamos que la abuela tiene un ayudante. No sé cómo se llama realmente, si se lo pregunto a la abuela, seguro que me pregunta, ¿por qué? Yo mismo lo apodé Carl. He leído que es un nombre oscuro. Es como el grito de un cuervo. Tony, eso no es un hombre, es un armario con barba. Probablemente mide más de 2 metros. ¿Qué hace él aquí? ¿Para qué lo necesitas? Bueno, es conserje, vigilante. Por la noche duerme en esta cabina junto a la puerta. Sinceramente, si alguna vez quiero salir por la noche, prefiero escalar la verja que pasar por delante de él. Y también tiene un perro. ¿Qué clase de perro?, interrumpió Tony. ¿Le gustaban los perros? No lo sé. Parece un perro gordo con orejas caídas. Pero de pura raza, claro. Su abuela le trajo un cachorro. Y la otra que tenemos es Jessica. Es una tía normal. Es guay. Antes también estaba encerrada. Luego la dejaron salir, creo, porque no podían tenerla allí más tiempo, se moriría. Es flaca, no te imaginas, solo huesos. Parece una bailarina. Y tiene visiones. Al principio pensé que estaba loca, como esas víctimas psíquicas. Ya sabes, las que murmuran, en el mar océano, en la isla de Bullan, hay una tabla, bajo la tabla hay un anhelo. Tony no aguantó más y se echó a reír a carcajadas. No, Lucy le agarró del brazo, ella ya ha predicho un par de veces con exactitud. Le dijo a una de las pacientes de mi abuela que era una pérdida de tiempo tratarla, que de todos modos no viviría para ver la caída. Y efectivamente, a finales de agosto llamaron a su abuela para decirle que había muerto. Algo pasó con un coágulo de sangre. La segunda vez que tuvimos un comedor tan abierto,
cuando hacía calor, a todo el mundo le gustaba reunirse allí. Y esta tía estaba bebiendo té y pensativa dijo, mañana no será así. Y por la noche hubo un incendio y se quemó el comedor. ¿Quizás ella provocó el incendio? No, había una casa de madera de cocinero al lado, el cableado hizo cortocircuito, y la casa se incendió, y la cantina se incendió por ello. ¿Pero sabes lo que es realmente espeluznante? Puedes ver a Jessica donde no está. ¿Qué te parece? Tony incluso se detuvo. La vi en mi habitación una vez, dijo Lucy con firmeza, sabiendo que Tony no tenía motivos para no creerla. Siempre le creyó, incluso sabiendo la fértil imaginación que tenía, ¿te imaginas? Es de noche, estoy dormida, por supuesto. La ventana está cerrada, la puerta, por supuesto. La abuela es estricta en eso. Ella me enseñó desde pequeña a cerrar la puerta. Tenemos mucha gente viviendo aquí, y son diferentes. De repente, me despierto en sueños con una especie de miedo, la sensación de que hay alguien en la habitación. Y ahí está Jessica en la esquina más oscura, sentada en una silla. Tiene la pierna levantada. Con su falda larga. Sudadera con mangas. Siempre se viste así para que no se note lo delgada que está. Me senté, ya sabes, arrugando la sábana, tan asustado. No sé cómo protegerme de ella. Y ella me dice, vete de aquí. Y me doy cuenta de que no puede ser, pero lo es. Tony miró a su amiga con simpatía. No la creía al 100%, era increíble, pero Lucy le contó lo que le había causado angustia, y no pudo evitar sentir lástima por ella. Así que ahí estábamos, Jessica y yo hablando. Aunque ella es una señora bastante normal. Y al día siguiente, le cuento cómo vino a verme por la noche. Y ella me mira a los ojos y dice, te dije la verdad. Lucy, vamos de verdad. Era el empujón del destino que Tony estaba esperando. Nos queda un último año de escuela. Y a la mierda. Nos vamos a la universidad. Somos adultos. No importa si te dejan ir o no. Cuando tengas 18, podrás decidir por ti mismo. No quise decir eso, por supuesto. Pero básicamente, te casas conmigo. Y entonces serás mi responsabilidad, no de la abuela. Su corazón nunca había latido tanto como en aquellos momentos en los que esperaba la respuesta a aquella pregunta. Pero Lucy ni siquiera parecía notarlo. Era como si tratara su matrimonio como si fuera un asunto natural y resuelto. Se limitó a suspirar. Hablaré con la abuela. Pero la expresión de su rostro y el movimiento de sus cejas decían que no esperaba nada bueno de aquella conversación. Todo el 11º curso pasó bajo la señal de que Lucy iba a contarle a Julia su decisión y se acobardó en el último momento. Cuando por fin se produjo la conversación, hubo una tormenta como Lucy no recordaba en toda su vida. Al principio, Julia la interrumpió simplemente. No. Es imposible. ¿Por qué no? Lucy conocía el temperamento de su abuela, y hasta el último intento de provocar arrebatos, amo a Tony, no necesito a nadie más. ¿Qué tiene de extraño que nos casemos? Y también quiero ir a la escuela a tiempo completo. Nos iremos lejos. Luego tal vez regrese. Puede que sí. No te casarás con nadie, y trabajarás aquí, habló la abuela en ese tono, como si Lucy fuera un cachorro, a lo que el ama intentó transmitir la simple verdad de que no se puede dormir en la cama y hacer charcos en el suelo, hay lugares especiales para eso. La niña había asimilado las normas de la casa, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo puedes imaginártelo? ¿Cómo puedes prohibirme que me case? No sabes lo que preguntas. Lucy se asustó por el tono de Julia, recuerda tu cuento de hadas favorito sobre la sirenita. Es como si la sirenita dijera, quiero vivir en la playa. ¿Y quién eres tú en ese cuento de hadas? Lucy entrecerró los ojos, la abuela buena o la bruja del mar. Ahora te llevarán y te traerán del colegio. En ese momento la niña pensó que Julia la odiaba, ya no tendrás la llave de la puerta. No solo ya no tendrás a Tony en tu vida, sino que ya no tendrás una institución.
Y si te opones y te quejas, irás al cuerpo, a la cárcel. Lucy se hundió en la cama. Muchas cosas en su vida realmente cambiaron después de esta conversación. Solo podía hablar con Tony durante el recreo, y cuando terminaban las clases, Lucy ya tenía un coche esperándola. Y no podía quejarse ni al profesor, ni al director, ni a nadie, como Tony le había aconsejado. Incluso si se decidía a alejarla de su abuela, y esto no era un hecho, el caso se alargaría durante mucho tiempo. Y la abuela no permitirá que Lucy sea enviada a un internado. Más bien al contrario, le atribuirá algún diagnóstico mental y la expulsará del pabellón. Solo le quedaba apretar los dientes y esperar a la graduación. Y luego ya veremos, se dijo Lucy. Su abuela ni siquiera le permitió ir a la graduación, sin importarle lo que su nieta pudiera hacer allí. Julia consiguió el diploma de Lucy por adelantado. La chica no habló de irse, ni del instituto, al parecer, se reconcilió. Pero una semana después de la graduación, Lucy se escapó de noche por una ventana. La clínica estaba bien amurallada, y la chica recordó el sistema de alarma. ¿Cuánto tiempo llevaba devanándose los sesos sobre cómo salir de allí? La única opción que se les ocurrió a ella y a Tony fue bajar a la playa, cruzar a nado el río poco profundo, y al otro lado Lucy estaría esperando a Tony con ropa seca. Cogerían el primer tren y en 2 horas estarían en la ciudad. Lucy tenía tanto miedo de que la encontraran allí, que su conspiración había sobrepasado todos los límites mentales. Y allí debemos tomar el tren, y después, dijo, tal vez en algún lugar de la capital. Allí seguro que nos perdemos. Vamos, Tony la miró con cariño y lástima, no hagas de una anciana un Sherlock Holmes. Tendrá su pequeño berrinche y luego pasará página. Déjala que siga viviendo con sus chiflados. Pero Lucy sacudió la cabeza sombríamente. Hay sueños en la vida que vuelven una y otra vez. Y así Lucy soñaba con escapar noche tras noche. El recinto del manicomio estaba siempre bien iluminado, excepto en algunos rincones. Así que los que trabajaban aquí llevaban linternas. Pero este camino hacia el río, que la niña hizo en total oscuridad. Esta agua negra y fría. Lucy era buena nadadora, pero a menudo se imaginaba algo aterrador. No era la corriente lo que la asustaba, ni los remolinos, aunque ambos se cobraban vidas cada año en este río, era el miedo a que alguien la agarrara y la arrastrara bajo el agua. Y muchas veces Tony tenía que despertar a su amiga por la noche cuando Lucy no gritaba con su propia voz, sino con una voz estrangulada y ahogada. Mientras tanto, su huida fue bastante bien, y 2 horas después de que la temblorosa Lucy saliera del agua, ya estaban sentadas en el tren. El pelo de la muchacha aún no había tenido tiempo de secarse. No tuvieron ninguna dificultad para alquilar un apartamento en la ciudad, para lamento de Lucy, que exigía irse aún más lejos, o mejor aún, a Kamchatka o Sajalín. Aquí hay una universidad tan buena, persuadió suavemente su amigo Tony, si entramos los dos, bueno, ¿qué podrá llevarte tu abuela? Es ridículo siquiera pensarlo. Eres adulto, tomas todas las decisiones sobre tu vida por ti mismo. Aún así, hasta que se publicaron las listas de los admitidos en el primer curso, Lucy procuró no salir, y le pidió a Tony que llamara 3 veces al timbre para que ella le abriera de una vez. El chico se rió de ella, pero pensó para sus adentros en lo engañosa que era aquella impresión. Para todos y siempre la familia de Lucy parecía más que próspera. Una abuela cariñosa y una nieta tranquila y bien intencionada, excelente estudiante. Pero ¿hasta qué punto se quebraba la voluntad de la muchacha? Para gran alegría de los jóvenes ambos ingresaron. Y Lucy no eligió el departamento de biología, que le predijo su abuela, y junto con Tony presentó documentos para la facultad de historia. Cuando se convirtieron en estudiantes, firmaron, aunque el decano refunfuñó, un estudiante casado no es un estudiante en absoluto. No tenían dinero ni para la boda más modesta, pero les dieron una habitación en un dormitorio del 2º piso, donde vivían los matrimonios. La cuota era simbólica, de hecho, esto fue lo que impulsó a los chicos a formalizar su relación tan rápidamente. Era una época de sus vidas en la que ahorraban dinero en todo. Lucy no creyó de inmediato que hubieran empezado una vida estudiantil normal. Con conferencias y seminarios,
con salidas al cine y excursiones, e incluso con el baile de invierno anual que se celebraba en el atrio. Las chicas tenían que venir con largos vestidos de baile. Y por alguna razón, casi todas las chicas llevaban vestidos de novia. Quizás se parecían más a los antiguos, con sus crinolinas y sus penachos. Lucy también había tomado prestado uno, y se miraba en el espejo con deleite. Así que era mi destino llevarlo de todos modos, repitió, no tenía que ir a la boda, así que al menos ahora. Aunque estudiar era difícil en comparación con la escuela, el tiempo pasaba. Sobre todo las sesiones pasaban volando. Tony y Lucy se sentaban sobre los apuntes hasta pasada la medianoche, las buenas notas, de las que dependía la beca, eran vitales para ellas. Después de estudiar un poco, ambos empezaron a trabajar a tiempo parcial. Tony aceptó un trabajo a tiempo parcial como conserje en una guardería. Y Lucy fue contratada como camarera en una cafetería durante 4 horas al día. En su último año, Lucy se quedó embarazada. Aún no habían soñado con tener un bebé. Es decir, pensaban que sería, por supuesto, pero un poco más tarde. Sin embargo, cuando el médico confirmó la corazonada, tanto Tony como Lucy lo tomaron como una especie de milagro que había llegado a sus vidas. Tony insistió en que Lucy dejara su trabajo y que él se encargaría de mantener a la familia. Lo único que ella tenía que hacer era asistir a las clases y escribir apuntes para los dos. Defendieron sus diplomas, y solo entonces Lucy creyó que la antigua vida no volvería. Para entonces la abuela de Tony había muerto, dejando a su nieto una casa. Tony viajó al pueblo, vendió la herencia. Y la joven pareja pudo comprar un pequeño apartamento en la ciudad. Ambos ni siquiera pensaron en la renovación, que hoy en día se convierte en el propósito de la vida y en una obra de arte. Enjalbegaron los techos, pegaron papel pintado nuevo. Compraron los muebles más necesarios en Abito, incluida una cuna. Y se sintieron tan ricos como Creso. Casi todo el tiempo de Tony lo ocupaba el trabajo, y por las noches escribía a menudo trabajos de fin de curso y tesis, que también daban algún dinero a la joven familia. Tony quería pagar la hospitalización de Lucy. Su madre perdió a su primogénita porque los médicos la pasaron por alto, y Tony quería hacer todo lo posible para que a su mujer no le ocurriera nada parecido. La niña nació el último día del verano, tan tranquila y cálida, como si la gracia brotara del cielo. Desde el punto de vista de los médicos, todo transcurrió con normalidad y sin peculiaridades, aunque el parto de Lucy, por supuesto, no se dio con facilidad. Tuvieron que darle puntos, y la debilidad de la joven se sentía incomparable. Y se compadeció de ella. Dadas las condiciones, Lucy debía estar en la misma habitación que el bebé. Pero, viendo que la parturienta no puede realmente levantarse en la cama, el médico le dijo: «Descansa un poco. Duerme un poco esta noche». Y su hija, como la llamaba, Victoria, se quedará en la sala de pediatría con los demás bebés. La traeremos por la mañana para alimentarla. Lucy intentó protestar, pero se dio cuenta de que estaba muerta de cansancio y se estaba quedando dormida. Era el día más feliz de su vida. Se dio cuenta de que todo lo terrible había terminado, que tenía una niña sana y fuerte. Es cierto que Lucy aún no la había visto, pero las enfermeras decían que la niña era preciosa. Lucy se durmió y se despertó. Había recibido flores de Tony y la cena estaba deliciosa. Y Lucy esperaba que sus fuerzas volvieran a ella rápidamente. Aquella noche durmió profundamente, como cuando era niña. Y se despertó igual de repentinamente. Era la 2:00 hora de la noche. Las ventanas de la maternidad daban al bosque. Era, como se dice ahora, la cosa de la ciudad hospitalaria. Los médicos estaban orgullosos de que el aire aquí fuera el más limpio, y de que los pacientes tuvieran la oportunidad de pasear por los senderos del bosque. Pero las linternas del bosque no estaban encendidas. Nada iluminaba la habitación. Y en el rincón más alejado y oscuro, una mujer estaba sentada en una silla destinada a las visitas. A Lucy se le erizó el vello de la cabeza al reconocer a la visitante. Pantalones holgados y una blusa de manga larga. Jessica no parecía haber envejecido.
Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Y Lucy casi gritó cuando la piedra del anillo brilló ligeramente en su dedo. El sueño no podía ser tan vívido. Tan real. Lucy se mordió el labio, tratando, al mismo tiempo, de no gritar y hacerse daño, con la esperanza de seguir despertándose. «Sal de aquí», dijo Jessica. Las palabras eran las mismas que la última vez. Casi. Excepto que no dijo «vete», dijo «vete». Lucy finalmente descubrió cómo encender la linterna de su teléfono. No podía encender la luz del techo, el interruptor estaba lejos de donde se sentaba el asustadizo huésped. La linterna se encendió y Lucy tuvo tiempo de pensar que moriría en el acto si Jessica realmente había venido aquí y estaba sentada en su habitación. No la detuvieron ni el guardia de la entrada ni la enfermera de guardia. Pero no había nadie en el rincón. Solo una mesilla de noche sobre la que había una jarra de agua. Y una silla de hule vacía. Lucy apretó las manos. Si no era un mal sueño, ¿qué era? ¿Una alucinación? ¿Se estaba volviendo loca ella también, como los pacientes de la abuela? Tony le había explicado cientos de veces que todo había quedado en el pasado. Que la abuela había encontrado su nota de abandono de la escuela y la había aceptado. De lo contrario, hacía tiempo que habría encontrado a la nieta recalcitrante y habría intentado recuperarla. El tiempo pasó. Era imposible que los tentáculos del pasado llegaran hasta hoy. Lucy quería ir a la planta de pediatría, recoger a su hija y tenerla cerca de ella. Y mañana pedir al médico que las sacara del hospital lo antes posible. En casa, donde dependía de ella abrir o no la puerta, se sentía más segura. Tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para abandonar el plan. Volvió a la cama, se cubrió con una manta, como había hecho de niña, cuando se había hecho una casa y se había escondido en ella de los horrores del libro que había leído. Pero la cama estaba tan caliente, y las fuerzas de Lucy eran tan escasas, que aún así se quedó dormida, y volvió a despertarse al amanecer. La maternidad también se despierta temprano. A las 6, las comadronas de guardia ya estaban entregando bebés a sus madres. Y Lucy esperaba la oportunidad de ver bien a su hija. Dicen que las niñas se parecen a sus padres. Pero una y otra vez se oía el ruido de un carro que transportaba recién nacidos, aquí lo llamaban el musovoz, porque los bebés hambrientos gritaban. Pero nadie abría la puerta de la habitación de Lucy. Por fin se hizo el silencio y seguían sin traerle ningún bebé. Lucy se levantó con dificultad, dejando las zapatillas debajo de la cama, se deslizó descalza hasta la puerta. El hospital tenía vida propia. Daban de comer a los niños y en el pasillo solo había médicos que se apresuraban en sus quehaceres. ¿Y mi bebé?, preguntó Lucy a la primera chica con bata blanca. ¿Por qué no me lo han traído? La enfermera movió el hombro. No lo sé. ¿Es usted del pabellón de pago? El bebé debería estar con usted. ¿O tiene algún problema médico? Normalmente se controla a los más débiles. Lucy se apresuró a explicar por qué su hija estaba en la sala de pediatría. Bueno, llama allí y pregunta, dijo la enfermera. Las enfermeras de ayer ya habían cambiado. Y las que tomaron el relevo no entendían a Lucy. En las salas de pago, los niños siempre están con sus madres. Yo no tengo a nadie, se quebró la voz de Lucy. Tiene a mi hija. La expresión de la enfermera se tornó confusa. No tenemos a nadie. Todos los recién nacidos han sido entregados a sus madres. Lucy se agarró el pelo y sollozó. Se deslizó por la pared, se puso en cuclillas, lloró y no pudo parar. Se dio cuenta de que estaba actuando vergonzosamente, que probablemente eran las hormonas. Tuvo que contenerse. No podía pasar nada terrible. Encontrarían a su hija. Pero no pudo contenerse. Oyó pasos rápidos. Le dieron un vaso de agua muy fría. Debía de haber salido del grifo a toda prisa. Hubo una conmoción. Una enfermera mayor vigilaba de cerca a Lucy. El otro día tuvimos una confusión de niños durante la alimentación.
Una madre cogió a su hija y de la noche a la mañana le crecieron las cejas. Ella gritó, «Las mías no». Le dieron su niña a otra mujer que estaba junto a la ventana. ¡Qué risa! ¿Cómo se cambiaban? La propia enfermera se rió, recordando, pero Lucy no lo entendió muy bien. Y finalmente se le partió el corazón cuando vio que el jefe de la maternidad, el médico de guardia y la enfermera jefe se dirigían a toda prisa por el pasillo hacia ella. Al parecer, no querían que nadie más viera la escena. Y la jefa del hospital, Nellie, enganchó a Lucy por debajo del codo. «Vamos a mi despacho a hablar». ¿La encontraron? Lucy casi chilló. «Vamos, llegaremos al fondo del asunto». Cuando una sollozante Lucy se sentó en el despacho de Stoney, cerca de su escritorio, se dio cuenta de que la enfermera jefe estaba apoyada en la puerta para impedir que entrara nadie. La superintendente apagó la lámpara del escritorio que se había vuelto superflua. «¿Se suponía que el bebé estaba con usted?» «Lo estaba», dijo por separado, sugestivamente. «¿Por qué me cuenta todo esto?» «Ayer le rogué que dejara que mi hija estuviera conmigo. Se me negó. Se la llevaron». «¿Seguro que recuerdas que se la llevaron?» A pesar de lo angustiada que estaba Lucy, se dio cuenta de que habría sido más fácil para el personal. Si el bebé hubiera desaparecido de la sala donde estaba con su madre. No de la sala infantil donde estaba al cuidado de los médicos. Claro que la culpa sigue siendo del hospital, pero ¿y de la madre? «A Victoria ni siquiera la trajeron a mi habitación», dijo Lucy, llamando a su hija por primera vez por el nombre que ella y Tony habían elegido para ella. «Nunca la encontraron, ¿verdad?» «Viene un guardia», dijo Stone, «ya se ha cambiado, pero aún no se ha ido». «¿No tienen cámaras de seguridad?» «No nos dan dinero por ellas», dijo secamente el gerente. El guardia era un hombre mayor, canoso y de baja estatura. Se limitó a levantar las manos. «Yo no me fui. No vi cómo sacaban al niño». «¿Podría haber entrado alguien por la entrada de servicio?» Lucy hizo esa pregunta. Además de la entrada principal, había una puerta de servicio cerca de las escaleras. Desde dentro estaba cerrada con un gancho. Las chicas que estaban en la sala de maternidad lo sabían, y a veces se escapaban 1 o 2 horas para ver a sus amigas, dar un paseo por el bosque o incluso ir a casa a lavarse y visitar a los mayores. La directora enarcó las cejas y apresuró al guardia a contestar. Bueno, no voy a poder vigilar todo el edificio. He estado sentado en mi habitación. Caminaba por el pasillo de vez en cuando. No he oído nada, estaba tranquilo». «Lo has comprobado todo, ¿verdad?», preguntó el superintendente a la enfermera jefe. «Todo», suspiró. «Bueno, tenemos que llamar a la policía», y Nelly Alexandrovna cogió el teléfono. Lucy no recordaba cómo había llegado a su habitación. Entonces llegó Tony, que apenas había esperado hasta la mañana. Lucy le había prometido mostrarle a su hija. Pero vio a su mujer y no la reconoció. La cara de Lucy estaba tan muerta. «Tony, sé quién la robó», dijo ella. No se quedaron solos con el problema. La habitación de Lucy se convirtió en una vía pública. Vino la policía. Incluso encontraron a una psicóloga en alguna parte. Era una mujer corpulenta que parecía una vieja gitana. Cierto, su pelo negro abrasador estaba cortado a la moda. Pero los pendientes de oro en sus orejas, el maquillaje brillante y el fuerte olor a perfume desentonaban tanto con lo que sus padres estaban sintiendo en ese momento que Lucy se llevó las manos al pecho suplicante. «Vete, por favor». Durante las 2 primeras noches ella y Tony permanecieron despiertos, esperando cada minuto noticias. Nunca antes Lucy se había interesado por la desaparición de niños. Pero, en cualquier caso, lo que les había ocurrido era algo fuera de lo común. Ocurría que las madres negligentes dejaban a sus hijos sin supervisión y estos desaparecían. Era mucho más frecuente con niños mayores. Algunos se perdían, otros eran víctimas. Más de una vez en estos días Lucy había sorprendido los ojos del superintendente a la vez comprensivos e irritados.
tantos problemas para ella, para su niña. Era muy probable que despidieran a la directora. No, solo podría conservar su puesto por un milagro. Y Nelly Alexandrovna pensó ahora en cómo defenderse, cómo explicar lo sucedido y no quedar en falta. Destinan poco dinero a la seguridad. Por eso el guardia es un jubilado, y no hay cámaras de vigilancia. Nelly Alexandrovna se preparaba para luchar en todos los frentes, su sueño era retirarse de aquí dentro de 1 año y medio. Y hasta entonces, seguir siendo la directora de la escuela. Lucy se apresuró a dar el alta mientras la joven permanecía aquí, la maternidad parecía una colmena. No solo había policías y periodistas, sino que las mujeres que habían pensado dar a luz aquí a cambio de una tarifa estaban dispuestas a reconsiderarlo si sus bebés eran secuestrados. Tony pidió a la policía que le ayudara a llevarse a Lucy a casa para que no hubiera miradas indiscretas, preguntas, y sobre todo, prensa. Pero la agente encargada de la investigación, Cristina, dijo que no se podía evitar. No se pueden apagar los teléfonos, tenemos que estar en contacto. Y ahora, cuando haya anuncios en los periódicos, en la radio, en la televisión, los que puedan haber visto algo intentarán ponerse en contacto contigo. Cristina era una chica joven. Puede que hubiera varios investigadores en el caso, pero se comunicaban sobre todo con Cristina. La policía debió pensar que sería más fácil para Lucy y Tony entenderse con alguien que tuviera prácticamente la misma edad que ellos. Lucy dijo inmediatamente que su abuela estaba implicada en el secuestro. Nadie más podría haberlo hecho, apretó los dedos de Cristina con tanta fuerza que pensó, esto va a dejar moratones. Lo comprobaremos, por supuesto, Cristina trató de liberar su mano, pero no nos detengamos solo en esa teoría. Si lo piensas, ¿por qué una anciana tendría un bebé? ¿Solo para vengarse de ti? Lo siento, me cuesta creerlo. Es demasiado ilógico. Envía a alguien allí. Ahora mismo, Lucy estaba dispuesta a ponerse de rodillas. Cristina asintió y prometió que la policía iría hoy mismo al pueblo. Y mañana te lo contaré todo. Pero Lucy no podía esperar hasta la mañana siguiente. Llamó al investigador por la noche. Verás, te dije. Esperabas en vano que todo fuera tan sencillo, la voz de Cristina estaba cansada, la clínica hace tiempo que está cerrada. O mejor dicho, ahora es un centro recreativo. Tu abuela se fue hace mucho tiempo. No hemos averiguado a dónde. Definitivamente no está registrada en la región. Hay casi 0 posibilidades de que ella lo hiciera. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Lucy lo ha soltado. Comprobemos las madres que han perdido un hijo recientemente. Tal vez una de ellas tuvo un colapso mental. Parejas ricas sin hijos. Quizá una de ellas tuvo un bebé. Bueno, no lo sé, Cristina admitió, es tan raro. No desesperes. Seguiremos buscando. Seguiremos buscando, repitió Lucy, dejando caer el teléfono. No le había dicho nada a la policía sobre lo que podría llamarse su visión nocturna. ¿Quién la iba a creer? Después de semejante confesión, todos supondrían que ella también había sufrido un colapso mental. Pero Tony lo sabía. Le trajo a Lucy un poco de té y le dijo con firmeza, sugestivamente: Abuela. La encontraremos. La encontraremos. Al día siguiente de que la joven recibiera el alta, los padres de Tony vinieron a visitarla. Habían llamado con antelación, y Tony los condujo más allá de quienes asediaban su entrada con periodistas y mera curiosidad. Lo único que Lucy oyó fue el sonido de voces que entraban por la puerta abierta, luego la puerta se cerró de golpe y el ruido se extinguió con ella. Se sentía muy mal. Le habían puesto una inyección especial y le habían dado medicación, pero la bata que llevaba alrededor del pecho estaba empapada de leche. Era lógico pensar que quienquiera que hubiera robado el bebé se ocuparía de ella. Pero Lucy tenía la sensación de que su hija estaba sola, desamparada, a solas con el mundo entero. ¿Sobreviviría a esta noche? ¿Y a la siguiente? Tales pensamientos eran enloquecedores. Los padres de Tony confirmaron lo que dijo la policía.
Sí, no quisimos decirlo antes, la madre tenía cara de culpabilidad, eres tan sensible con tu abuela. No, no hubo nada repentino. Los pacientes terminaban su tratamiento y se iban, y no había otros nuevos que ocuparan su lugar. Eso era todo. Luego se vaciaba tranquilamente. El guardia decía a los que se quedaban que la clínica estaba cerrada. ¿Cuándo fue eso, mamá?, preguntó Tony. La mujer arqueó las cejas. Hace 2 años, creo. ¿Verdad, Tolia? Sí, 2 años. Entonces, ¿cerraron o se mudaron? A Lucy se le secaba la garganta y se le entrecortaba la voz. Su madre se encogió de hombros con impotencia. No lo sé, no lo sé. ¿Están mirando o están tonteando? Papá no se aguantó. Quizá están esperando a que les des dinero para empezar a rascarse. Papá, ¿de qué estás hablando? Mientras estés sentado aquí, esperando en silencio, nada se moverá. Primero tenemos que demandar al hospital. Luego declarar que ahora no solo los locales, sino los periodistas del centro vendrán aquí. Lucy se arrugó como por un dolor insoportable, se llevó los dedos a las sienes, entró en el dormitorio y se dejó caer en la cama. Cállate, la madre de Tony se levantó, es el dolor de los chicos ante todo. Deja que ellos decidan qué hacer. Yo voy a consolar a la chica. Los días siguientes se alargaron agonizantemente. Todos en casa estaban confundidos con la hora. ¿Era por la mañana o por la tarde? Las horas en que no había noticias eran especialmente aterradoras. Las llamadas telefónicas las contestaba ahora su padre. Tony no se levantaba de su ordenador, sin decir a nadie lo que estaba buscando en Internet. La madre lloraba silenciosamente, y seguía intentando alimentar o al menos sacar a Lucy de su estupor. Y la joven parecía sumida en sí misma y como si estuviera recordando algo dolorosamente. Después de todo, había noticias. Christine aceptó el hecho de que los padres de Tony estuvieran al tanto de la búsqueda. Pero, por favor, nada de contacto con la prensa, pidió, de lo contrario cualquier pista podría destruirse fácilmente. Una vagabunda fue vista en algún lugar, sus ropas míseras desentonaban con la elegante manta del bebé que llevaba. Una pareja influyente fue trasladada urgentemente al extranjero con un niño pequeño en brazos. Otra mujer de psique inestable, que tenía la manía de tener una hija, se negó a abrir la puerta a la policía. El padre de Tony estaba a punto de atacar a la investigadora con reproches, pero el tono de Cristina se volvió de pronto férreo. Anatoly Dmitrievich, su irritación no ayudará a encontrar a su nieta. Si no puedes aportarnos nada en esta búsqueda, no interfieras. De lo contrario, llamaré a los padres y les comunicaré la información solo a ellos. Había pasado una semana. Era tarde por la noche. Los padres dormían. Lucy lloraba tan bajito que nadie podía oírla. Pero tenía la nariz tapada y no podía respirar. En ese momento, Tony se sentó en el borde de la cama. Miró a su mujer a la cara y vio el brillo de sus ojos. ¿Estás despierta? Vamos, necesito hablar contigo. Condujo a su mujer a la cocina y cerró la puerta tras de sí. Sobre la mesa estaba el portátil que Tony no parecía haber apagado en todos estos días. Mira lo que he encontrado, dijo. No es más que un mensaje del foro, pero... Lucy acercó la cara a la pantalla. Había llorado tanto últimamente que tenía los ojos hinchados y ya no veía con tanta claridad. Estoy tan contenta, escribió la mujer con el apodo de Mundo. Sobre mamá todos los médicos dijeron lo mismo, que pronto dejará de reconocer a sus seres queridos. La enfermedad es progresiva, solo se puede retrasar. Pero este año pasamos 4 meses en la clínica, y deberías haberla visto. Es como si mi madre empezara de cero. Se olvidó de todos nosotros, tuve que recordarle que yo era su hija, aquí estaba su marido y demás. Pero ahora piensa y razona como una persona perfectamente sana. Chicas, no pregunten dónde hemos estado. De todas formas, no llevan allí a la gente de la calle. Lucy levantó la vista. ¿Tú crees? Puede ser,
dijo Tony con cautela. Pero, mira, no es que ella diga dónde está. Si te desplazas un poco más, allí hay chicas, lo promocionó ella. Fue necesario recorrer varias páginas del foro antes de que un nombre geográfico desconocido llamara la atención de Lucy. ¿Dónde es?, preguntó perpleja. Aquí empieza lo más interesante. Tony se sentó en el borde de la silla, así que, escucha, e intenta compararlo todo. ¿Te preparo un café? Puso la tetera al fuego. Lucy sintió que el deseo se agitaba en su interior por primera vez en mucho tiempo. Quería tomar un café fuerte, dulce y con nata. Entonces, hay una cierta península condicional. Tony puso la tetera en el fuego, por cierto, no tan lejos de nosotros, menos de 1000 kilómetros. Un lugar, como dicen, bastante popular en un pequeño círculo. Hay un gran lago allí, bastante frío, pero un meteorito cayó allí hace mucho tiempo. Por supuesto, hay quien está interesado. Además, la península en sí es curiosa. Solo hay una carretera para llegar, y es bastante estrecha. Hay bosques a la derecha y terreno pantanoso a la izquierda. Pero estos pantanos no han estado allí durante siglos. Donde es más seco, se encuentran los restos de antiguos asentamientos. El bosque está bastante habitado, se puede cazar y la pesca en el lago es muy buena. Si una persona quiere vivir allí recluida, puede hacerlo bastante bien. Y en el siglo XIX, a un tipo se le ocurrió. Se construyó una mansión, no tal, por supuesto, como hoy en Rublevka, pero aún así. Y este camarada también era aficionado a diversos matices relacionados con la psique. Incluso hizo algunos experimentos, dicen. Murió, si no me equivoco, antes de la revolución. Pero la casa que construyó era tan buena que ha sobrevivido hasta nuestros días. Hubo diferentes oficinas en ella en distintas épocas, pero era muy incómodo ir allí. Hace unos años, un hombre de negocios compró la casa y alquiló la península durante un cuarto de siglo. Planeaba hacer allí un paraíso para los turistas. Ya sabes, pesca, cabañas. Una casa de baños, caza, shashliks. Porque si alguien había ido allí antes, ya sabes, los entusiastas que se dice que son un poco locos. Alguien buceaba allí. Quería encontrar un meteorito, alguien decía que había un lugar de poder y casi bailaba con una pandereta, alguien se interesaba por los yacimientos antiguos. Pero el empresario no tuvo tiempo de darle la vuelta a nada, lo tenía todo más o menos recomprado. La tetera emitió un sonido parecido al llanto de un gato al que le hubieran pisado la cola. Tony la apagó, echó una cucharada de café Nescafé instantáneo en las tazas, sacó la nata de la nevera. Y esa clínica está ahí ahora, dijo, he estado intentando encontrar fotos de ella, ahora la gente hace fotos de todo, de cada estornudo. Esperaba poder echar un vistazo. En las redes sociales, en los foros. Pero no hay nada. No, claro, se pueden encontrar fotos antiguas de este lugar, pero no frescas, no actuales. Ritka, ¿por qué me miras así? Voy allí porque es una pista real. Aquí nos atormentan con alguna pequeña noticia cada día, y todo pasa de largo. No puedo imaginar cómo se puede llevar a un niño y llevarlo tan lejos. ¿En un coche? Sí, dijo Lucy con amargura, iré contigo. No lo harás, Tony negó con la cabeza, en primer lugar, no tienes fuerzas. Te mareas varias veces al día. En segundo lugar, nadie nos dejará ir a ninguno de los dos. Cristina nos necesita de vez en cuando, y papá y mamá se rebelarán. Puedo decir que tengo trabajo que hacer. No lo entiendes, dijo Lucy, soy como un billete de entrada. No puedes acercarte sin mí. Y aún no me has creído. Andrew, sabes, conmigo están pasando cosas extrañas estos días. Aquí acaba de mostrar que la mujer escribe. Como si la memoria de su madre se hubiera borrado. Y yo siento que me han borrado la memoria, y luego me la han vuelto a escribir. Pero ahora, tal vez por el estrés, algo está saliendo. Es muy duro. Me duele la cabeza. Es como si estuviera yendo a una gran profundidad, y puedo ver algo. Está borroso, como si no fuera real.
Pero no es un sueño, no es un fallo. Es un recuerdo que vuelve. Me estoy volviendo loca con todo esto. Y de repente se preocupa por la pistola. Era Lucy, que siempre se decía a sí misma que sus manos eran ganchos, y que se cortaba en la cocina tan a menudo que siempre había una tirita en el armario, junto a la reserva de Semolai. ¿No podríamos comprar al menos una pistola traumatológica?, preguntó a su marido, creyendo ingenuamente que él sabría de lo que estaba hablando. ¿Estás diciendo que se puede disparar a alguien? No hablo de personas, sino de perros. Cuando vivía con mi abuela y ella tenía ese compinche, ya sabes, el psicópata en recuperación, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. Carl. Tenía una raza especial de perros que trajeron de muy lejos. Estaban entrenados específicamente para humanos. Rastreo, lucha. Solían buscar esclavos con ellos. Y a veces daban la orden de cazarnos hasta la muerte. Yo tampoco quiero matar perros. Pero me gustaría detenerlos. Lucy. A ti. Tú no vas. Vas a ir. Ahora buscaré la mejor manera de llegar y nos reservaré billetes. La joven cogió su portátil. Tony lo sujetó con ambas manos. ¿Te das cuenta de que esto podría no ser una pista falsa? Llegaremos y habrá algún médico local, Iván Ivanovich. Mientras tanto, seremos buscados aquí. Todos están nerviosos, incluso ese investigador. Si todo es mentira, perderemos 3 o 4 días. Pero al menos haremos algo. ¿Estás loco? Lucy apretó los dedos, cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta. Tony iba a decir que tal vez Lucy debería tomar algún medicamento por un tiempo, lo suficientemente fuerte como para dormir para que no pudiera oír. Hasta que pudiera ir y venir. Pero no tuvo valor para decirlo. Mientras tanto, Lucy tomó posesión del portátil. Mira, podemos coger el tren casi hasta aquí. Busca un hotel allí, dijo Tony rendido, si tu abuela está a cargo de la clínica, es poco probable que nos deje pasar la noche. Lo más difícil fue convencer a los padres de Tony de que el viaje era necesario, y de que Tony y Lucy irían, les costara lo que les costara. Lucy estaba cada vez más callada, dijo Tony. No queremos mentirles diciendo que nos vamos a casa de unos amigos o a una casa de campo. Como si nos estuviéramos escondiendo de la prensa o algo así. Y no queremos que te preocupes por nosotros. Entradas para mañana, coge un asiento lateral, volveremos a más tardar el viernes. ¿Qué te hace pensar que la abuela tuvo algo que ver? El padre de Tony intentó apelar a su razón, ¿te das cuenta de cómo se ve desde fuera? Hoy en día, si los jóvenes intentan regalar bebés a las abuelas para pasar un día fuera, las ancianas están listas para llorar al anochecer. Y esta abuela todavía vive lejos. No te vuelvas loco, ¿eh? Ararti, tal vez necesites algunas inyecciones, ¿eh? Entiendo, como madre, es más difícil para ti que para todos nosotros. Cuando volvamos, Lucy se lamió los labios, acepto que me inyecten, encerrada en una jaula. Solo déjanos ir ahora. Y el ahora fue tan fuerte que el padre de Tony guardó silencio y agitó la mano. Y su madre estaba ansiosa por preparar la comida para el viaje. Al día siguiente se puso a dar palmas, enseñándole a Lucy qué y dónde poner los huevos, los pepinillos, el cordero, y la joven estaba un poco distraída. No llegó ninguna noticia. Cristina prometió llamar en cuanto hubiera alguna pista nueva. Pero el teléfono estaba en silencio. En cualquier otra situación, ellos mismos habrían marcado el número del investigador por la mañana y por la noche para ver si había alguna novedad. Pero ahora ni siquiera se le pasó por la cabeza a Lucy, como si le hubieran prometido algo allí, en el lago desconocido donde había caído el meteorito. Llovía cuando se fueron. Tuvieron suerte, no había nadie en la escalera. Había 2 tipos con cámaras en la entrada, pero Lucy llevaba una capa con capucha, y Tony se apresuró tanto a hacer pasar a su mujer junto a los periodistas y a abrirle la puerta que los tipos fumaron y siguieron fumando sin apartar siquiera los ojos de ella. Era mediados de septiembre, y anochecía mucho antes que en verano.
Ya en el crepúsculo se apresuraron a lo largo del tren, intentando encontrar su vagón. El tren llevaba parado 10 minutos. El anciano revisor solo echó un vistazo a sus billetes. «Daos prisa, nos vamos ya». Lucy no recordaba la última vez que había subido a un tren. Por alguna razón, el estrecho pasillo, la ropa colgada de los estantes y la escasa iluminación le daban una impresión espeluznante. Sus asientos destacaban en los paneles de color azul brillante y las estanterías aún no estaban recogidas. Pero las bolsas de alguien se amontonaban bajo la mesa. Lucy miró interrogativamente a Tony y le dijo: «¿Te has equivocado de asiento?» «Oh, los puse yo, lo siento». La mujer pesada, que se sentaba enfrente en el compartimento, los miró de mala gana. «Pensé que nadie se sentaría. Tengo un montón de cosas. Quizá deje que se queden aquí». «Veo que solo tienes un bolso. A menos que vayas a levantarnos en mitad de la noche para recogerlas». «No, voy a», y la señora dijo el mismo lugar al que iban. «¿Puedo acostarme arriba?», preguntó Lucy a su marido. «Quiero alejarme de todo. Me pondré de espaldas a la ventana y me acostaré». «Espera, primero tienes que tomar el té». «Claro». ¿Fue en vano que mamá reuniera todo esto para nosotros? No sabemos cuánta fuerza necesitaremos. Y tú solo tienes ojos y nariz. El té era histórico, es decir, exactamente como solía servirse en vasos cortados con portavasos. Las asas de hierro me quemaban los dedos. Fuera de la ventana estaba oscuro y apenas se veía que llovía. Lucy se llevó los dedos a los labios. ¿Te has quemado? No. Recuerdo algo. Es como... Está todo ahí, pero no puede ser, no puede ser. Tony, será mejor que me acueste. Hicieron las camas. Y Lucy se subió fácilmente, de espaldas a la pared. El tren iba muy rápido, volando. Quizá se había retrasado y se estaba poniendo al día. El vagón se sacudió, espasmódicamente. Y Lucy se vio a sí misma en un tren como este, en un camarote del lado del salón. Frente a ella, en la mesa, estaba sentada una mujer muy joven. Muy bronceada, con el pelo rubio trenzado en coletas africanas y las puntas teñidas de rosa. La mujer lleva una chaqueta vaquera, deliberadamente rota. Lleva muchos anillos en los dedos. En la mesa frente a ellos hay una botella de cerveza y pescado ahumado. Huele tan bien que la pequeña Lucy no puede soportarlo y extiende la mano. ¿Puedo? Solo un poco. O luego tendrás sed y habrá cola para ir al baño. ¿Es esa mujer su madre? Pero Lucy no tenía absolutamente ningún recuerdo de sus padres. Su abuela no le mostró ninguna foto, duele demasiado verlos. He guardado esos recuerdos bajo llave. ¿Qué demonios estaba pasando? Lucy se rodeó los codos con los brazos. Esperaba que cuando se durmiera viera otro trozo del pasado. ¿Dónde se escondía todo aquello? ¿Por qué había llegado ahora? Pero se quedó dormida inesperadamente, sin sueños, por primera vez en muchos días. Asterisco. Por la mañana, cuando bajaron en una estación desconocida, la tía cuyas cosas habían acordado resguardar bajo su estantería les orientó. Solo tenemos un hotel. En la estación de autobuses. Allí, en el primer piso, está la taquilla, y en el segundo, las habitaciones. Los camioneros paran cada vez más. Es un lugar desagradable. En la autopista. Aunque tiene ventanas de plástico, sigue siendo ruidoso. Cuando Tony le preguntó por el lugar que era el verdadero objetivo de su viaje, la tía dudó. No sé, chicos. He oído que los turistas solían ir a esos sitios. Ahora, dicen, no les dejan entrar mucho. ¿Para qué quieres ir allí? Afortunadamente, Tony consiguió cambiar de tema. A su tía no le gustó que hubiera llamado a un taxi, aunque era cómodo llegar al hotel en autobús. Basta con coger el 20 allí mismo y 6 paradas después. Y luego caminar 500 metros hasta allí. ¿Sigues pidiendo un taxi? No os entiendo a los ricos.
En otros momentos no les habría gustado el hotel, la habitación era calurosa, estaba mal ventilada, los autobuses paraban justo debajo de la ventana, pero ahora no se trataba de eso. Tony insistió en que este día debía dedicarse a aprender todo lo posible sobre la misteriosa clínica, pues algo debían saber los lugareños. Para averiguarlo y preparar el viaje. Y Lucy insistía en ir ahora mismo y comprobarlo por sí misma. Mira, pinchó en la pantalla del teléfono, aquí hay un mapa, satélite. Aunque nos traigan hasta aquí. Mira esto. La costa está pelada. El bosque termina aquí, y luego había una playa y eso es todo, el lago. No conseguiremos volver antes de esta noche, Lucy. Si realmente vamos a averiguar algo, deberíamos llevar una tienda, o comprar una, o tal vez alquilar una, y fingir que somos turistas. Montar una tienda y pasar la noche. Quizá incluso por la noche aprendamos algo. Al final, consiguió convencerla. Se sentaron en la cafetería, masticando tortitas secas con una sustancia pegajosa que parecía leche condensada hervida, bebiendo café líquido, y Tony escribió en una servilleta de papel una lista de las cosas que necesitaban llevarse. La lista era corta, pero el maletero del taxi estaba lleno. Ahora ya no va nadie, se extrañó el taxista cuando le dieron el nombre del lugar, e incluso antes, los chicos solían ir allí con su resfriado. La gente rica nunca va allí. Bueno, los jóvenes, y ni siquiera a pescar, sino solo a pasar el rato. Esos, ya sabes, locos. La palabra clave es locos, murmuró Lucy, ahí es donde tenemos que ir. Eso es lo que somos. Ah, el taxista negó con la cabeza y pidió el pago por adelantado. Los dejó en el mismo lugar donde termina el istmo y empieza la península propiamente dicha. Allí habrá una verja y no nos dejarán pasar, explicó. No tienes ningún permiso, ¿verdad? ¿Solo por curiosidad? Al principio, cuando quisieron construir aquí una base para turistas, toda esa gente obsesionada con los chamanes y el misticismo dejó de venir. Decían que habían arruinado el lugar, y que se le iba a hacer, en medio de una obra. Y luego, cuando dijeron que aquí había una institución cerrada, u hospital, o experimentos. La gente parecía interesada, pero aquí hicieron un control en la carretera, y es todo un rollo. Quizá haya un camino por el bosque si te interesa el lago. Pero no vayas por ahí, hay pantanos. Antes podías pedir ayuda si te perdías o te caías, pero ahora no hay nadie por estos lares. Tony le dio 1000 más al hombre, y se puso aún más comprensivo. Cuando vuelvas, llámame e iré a buscarte. Gracias, dijo Tony, nos parece bien. Dejados solos, Tony y Lucy escucharon los sonidos del bosque durante largo rato, tratando de captar la proximidad de la gente. Nada. El sonido de las hojas, el zumbido de los pinos y el canto de los pájaros. ¿Intentamos llegar al lago evitando la carretera?, preguntó Tony. En realidad, deberíamos llegar lo más cerca posible de la valla, pero sin que nos vean. De todos modos, tendremos que desviarnos de la carretera. Vámonos. Lucy se ajustó las correas de la mochila a los hombros, e involuntariamente se tocó el pecho, que le dolía y le pesaba, a pesar de todas las medicinas que se había tomado la joven. Era muy tentador llorar, pero ¿para qué? Lucy solo se mordió el labio con la fuerza suficiente para que un dolor anulara al otro. Tony siguió caminando. Al azar, sin ningún rastro que seguir. Deberíamos bajar hasta donde está más bajo. Lucy escuchaba mientras caminaba lo que decía su marido, luego iremos al lago. Calcularon un poco mal y se toparon con una valla, pero solo tuvieron que caminar un poco hacia la derecha y se acabó. Tardaron unos 10 minutos en llegar desde aquel lugar hasta el lago. Enseguida se vio que nadie había estado aquí desde hacía mucho tiempo, y había hierba entre la arena de la playa. Y no había señales de presencia humana. Ni restos de un incendio, ni siquiera un trozo de papel abandonado. La orilla opuesta del lago, cubierta de bosque, también estaba desierta. Ahora haremos una tienda de campaña. Tony miró a su alrededor, eligiendo un lugar adecuado. Si nos cubren aquí, lo cual es muy poco probable, solo vinimos a descansar. No sabíamos de la prohibición.
No es lo que se dice, solo que ahora, a la luz del día, de pie a unos metros de Lucy, Tony se dio cuenta de lo delgada que estaba realmente. Todo lo que quedaba eran los ojos doloridos y ojerosos. No somos nosotros los que vamos a ser preguntados, somos nosotros los que vamos a ir haciendo las preguntas. Si no, ¿para qué estamos aquí? Mientras montaban la tienda, hervían agua en el fuego, preparaban la cena, acordaron que por la noche irían a la valla, recorrerían su perímetro, intentarían verlo todo. Aunque mañana se metieran directamente en la boca del tigre, es decir, llamaran a la puerta y exigieran que les dejaran entrar, debían saber de antemano cómo estaba vigilado el lugar y si sería fácil escapar. Lucy sabía por experiencia que era más fácil entrar que salir. Se acostaron temprano, cuando el sol apenas se había puesto, asegurándose mutuamente que necesitarían sus fuerzas. Y Lucy volvió a soñar. Esta vez supo que era un sueño, porque Jessica estaba sentada frente a ella, nada aterradora ni misteriosa, sino exactamente como Lucy la había visto por última vez. «Me estoy haciendo vieja», dijo la mujer con infinita tristeza, «y no quiero hacer esto». «Bueno, vale. La última vez». «¿Qué es lo que no quieres?», preguntó Lucy. El sueño empezaba a diluirse, estaba volviendo a la realidad, aunque intentaba desesperadamente aferrarse al sueño. Era importante averiguar lo que la clarividente quería decirle. Lucy abrió los ojos. A pocos pasos de la tienda había una figura indistinta, blanquecina como una niebla espesa. A través de ella podía ver el bosque y el lago. Jessica se mostraba ahora severa e incluso majestuosa. Le hizo una señal a Lucy para que la siguiera. Y a ninguna parte excepto a aquella misteriosa casa, que aún no habían podido ver, y Jessica no podía guiarlas. A veces a Lucy le parecía que estaba perdiendo el norte y que no había nadie a su alrededor. Ya lo estaba pasando bastante mal, llamándose a sí misma tonta por no haber traído una linterna. Y no había forma de despedirse de Tony, no había forma de que él lo entendiera, no había forma de que la dejara marchar, no había forma de que la hiciera esperar hasta la hora acordada para irse juntos. Y la oportunidad era solo ahora, Lucy no tenía ninguna duda al respecto. Así que se apresuró en la oscuridad total, de vez en cuando se enganchaba en las ramas, tropezaba, se metía en algunos huecos poco profundos del suelo del bosque. Pero al menos sabía a dónde ir, aquellos contornos de una figura eran un poco más claros que la oscuridad que los rodeaba, y el aire a su alrededor vacilaba ligeramente, como ocurre sobre una hoguera. Y de repente desapareció durante unos instantes, y fue entonces cuando cundió el pánico. Lucy, jadeante, empezó a mirar a su alrededor, y solo se calmó cuando volvió a ver aquel punto de luz. Entonces chocó de repente contra una valla de barrotes de hierro, pero la figura fantasmal la guió hacia la derecha. Al cabo de un par de docenas de metros, Lucy vio que Jessica ya estaba dentro, al otro lado de la valla. La joven dudó, y entonces se dio cuenta de que aquellos dos barrotes metálicos estaban más separados que los demás. Podía intentar colarse. Con gran dificultad lo consiguió, pero Tony no pasaría. Ahora tenía que ser especialmente cuidadosa. Si la zona estaba vigilada por los mismos perros que recordaba, de la raza fila brasileiro, la descubrirían enseguida. No eran perros omnipresentes, pero la bajarían y la retendrían hasta que llegaran los dueños. Afortunadamente, la vieja casa que Lucy quería no estaba lejos. Aún no habían tenido tiempo de construir nada más aquí, o no pensaban hacerlo. La iluminación consistía en unos cuantos faroles, y Lucy vio 5 o 6 casas, de esas que eran fáciles de montar, desmontar y trasladar a otro lugar. La casa vieja, sin embargo, era muy diferente. Construida en piedra gris, ahora, de noche, parecía tan antigua como la propia península. Es decir, que primero había estado sobre el suelo desnudo, y luego sobre el bosque y todo lo demás. Por supuesto, no podía ser así, pero Lucy tuvo que recomponerse, porque una nauseabunda oleada de inquietud le subió hasta la garganta. No había nada que pensar al subir la escalera baja y maciza que conducía a la entrada principal. Lucy se dio cuenta de que, absorta en lo que estaba viendo, había vuelto a perder de vista al fantasma. Jessica, sin embargo, estaba de pie en algún lugar del lateral de la casa, y su silueta proyectaba ahora un mortecino resplandor verde. Se intensificaba cerca de la casa,
como si fuera de allí de donde el fantasma obtenía su poder. Unos 20 pasos. 20 pasos a través del terreno iluminado hacia la oscuridad salvadora. Lucy no sabía rezar, nadie le había enseñado. Y ahora solo apretaba los ojos con fuerza durante unos instantes, apretaba los puños y se lanzaba hacia donde esperaba. Y ahora el fantasma estaba cerca. Y todo esto estaba sucediendo en la realidad, no en un sueño. Merecía la pena estirar la mano. Y esto no es un espectáculo de láser 3D. La imagen de Jessica era la imagen estilizada de una simple lápida. Pero ese color verde, como luces de pantano, pero esa frialdad que provenía de la figura, ese rostro inmóvil, sin un atisbo de expresión facial. Y la mirada no era la de Lucy, sino al frente. El fantasma alargó la mano, y un largo dedo señaló una puerta del semisótano en la que Lucy no habría reparado. Y de repente ya no había nadie, y la oscuridad se hizo más densa. La puerta podría haber estado cerrada con llave, e incluso debería haberlo estado. Lucy recordaba lo cuidadosa que era su abuela con todo esto. Pero cuando la joven empujó la puerta, ésta se abrió y Lucy entró. Era una habitación pequeña, algo así como un rellano, y para asombro de Lucy había un ascensor y unas escaleras que bajaban. El ascensor seguramente se movería ruidosamente, y la joven prefirió bajar por las escaleras, intentando moverse lo más silenciosamente posible. Recordó por alguna razón que hacía mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, habían llevado a su clase de excursión a una central hidroeléctrica, y todos habían quedado impresionados por la enorme sala y el lugar al que les habían llevado para ver girar la parte superior de la turbina. A Lucy le fascinó el momento en que se abrió el ascensor, uno de los trabajadores entró en él y la niña vio un montón de botones. ¿Y cuál es la planta más baja?, preguntó. Es una poterna, un pasillo subterráneo. ¿Por qué le vino eso a la mente ahora? Sí, y ahora estaba descendiendo por el pasillo subterráneo, solo que por encima de su cabeza no se oía el rugido del agua triturada por las turbinas, sino que había algo más aterrador. Era un descenso profundo. Otra vez una especie de escalera. Y otra puerta. Y más allá. Tras ella, Lucy vio un pasillo largo y estrecho, con barrotes a ambos lados. Y detrás había celdas. Y había gente en las celdas. Parecía tal vez una prisión, en la que Lucy nunca había estado y con la que no tenía nada que comparar, salvo lo que había visto en las películas. Era de esperar que estos graves habitantes de las celdas armaran un escándalo cuando vieran a un extraño, y probablemente los extraños nunca estaban aquí. Pero sin duda estaban en estado de letargo. Con capuchas idénticas de color gris y la cabeza rapada, estaban en su propio mundo. Algunos estaban tumbados en sus celdas, otros en cuclillas, otros murmuraban y arrastraban las palabras. No reaccionaron ante la aparición de Lucy. Caminó por el pasillo, mirando las caras y pensando que ahora por fin había comenzado el sueño, porque en realidad no podía ser. Sí, estas personas diferían en el físico, los rasgos faciales, aparentemente, la edad. Pero sus expresiones faciales eran una falta de expresión general. Le recordaban a Lucy esas muñecas renacidas, que es tan fácil confundir con vivas, pero en realidad no hay vida en ellas. Y hay gente que nunca podrá tomar en sus manos un reborn, un bebé muerto, eso es todo. ¿Cuántos hay? Lucy no contaba, pero la mayoría de las veces había una persona en cada celda. Menos a menudo 2. Al menos 50 pacientes o sujetos de prueba. Y entonces su abuela salió por una puerta lateral al final del pasillo. No oyó entrar a nadie, tenía prisa por hacer unos recados. Llevaba papeles en las manos. La abuela no había cambiado mucho con los años. Sí, había adelgazado un poco, las arrugas se habían agudizado, pero eso era todo. Llevaba la bata blanca con la que Lucy la veía más a menudo. Y aquellas gafas que Lucy recordaba de su infancia. Y, por supuesto, su abuela la vio inmediatamente. No parecía sorprendida. Miró a Lucy por encima de las gafas con esa expresión de disgusto interrogante con la que la saludaba después de largas ausencias si su nieta llegaba tarde a clase o regresaba de una cita más tarde de lo prometido. ¿Qué tal?
preguntó la abuela. Y Lucy aceptó el juego, respondiendo en un tono igualmente tranquilo. Quizá podamos hablar por fin. Asterisco asterisco. Se sentaron en el estudio de su abuela, y todo, excepto las paredes, era igual a como Lucy lo recordaba. El mismo escritorio, el mismo sofá de cuero en la esquina, el mismo sofá de cuero en la esquina donde la abuela a veces se sentaba tarde por la noche, echaba una siesta o dos, y luego se sentaba a trabajar de nuevo. Y en la estantería estaban los mismos libros. Solo que ahora tendría que hablar con Lucy como una adulta. «Mi bebé. ¿Te lo has llevado?» Lucy hizo la misma pregunta que había venido a hacer. «¿Qué quieres de mí?», preguntó la abuela. Ahí fue donde cambió. Su voz era ahora sin ninguna ternura. Al contrario, había nuevas notas en ella. Así es como le hablas a alguien que odias. Quiero que me hables de tu madre. Empiezo a recordar algunas cosas, pero a trozos. Quiero que me expliques qué le haces a esa gente que tienes enjaulada. Y por último, quiero que me digas dónde está mi bebé. No me digas que no sabes que es mentira. Ahora había otra sensación de interés en la mirada de la abuela. Una chispa brilló cuando Lucy dijo, recordando. Aglaya sacó un cigarrillo, lo puso en la boquilla de madera y lo encendió. Hasta donde Lucy podía recordar, su abuela fumaba en contadas ocasiones. Solo unas pocas veces delante de su nieta. Aglaya ganó unos segundos más de tiempo expulsando el humo. Bueno, no voy a explicarte el trasfondo de todo esto. Si hubieras llegado a ser bióloga o médica, como pensábamos nosotros, enfatizó el nosotros en su voz, entonces tal vez. Pero si no, es inútil. Sí, los que has visto son material. Material de investigación. Los mismos ratones de Guinea o conejos o lo que prefieras. En cierto modo, éramos como lobos. Aquellos eran los sanitarios del bosque, y nosotros éramos los sanitarios de los barrios bajos. Son escoria, Lucy. Deberías haberlos visto antes. ¿Cuánta gente ha pasado así por tus manos? La abuela arrugó la nariz. Basta ya. No eres periodista para causar sensación, una vieja bruja mató a 1000 personas para sus experimentos. De acuerdo. ¿Cuál es el propósito? Alguien está traficando con los órganos de otras personas. ¿Y tú, So? Lucy se sentía muerta de cansancio. La abuela se encogió de hombros. Experimentos. Experimentos. La mayoría de las veces drogas. Menos a menudo manipulaciones quirúrgicas. Tuve éxito en muchas cosas. Y la continuación de los experimentos exitosos fue el tratamiento de las mismas personas que sufren de enfermedades mentales. Por supuesto, todo es voluntario. Vienen a mí, me traen dinero. Pero te conozco, dijo Lucy, no lo hiciste por el dinero. Fue por la ciencia. Eres su caballero, sin miedo, pero en cuanto a reproches. Piensas bien, sonrió la abuela, y cuando me haya ido, todo esto se hará público. ¿Y servirá bien a la profesión médica? Ahora mismo, no quiero sacarlo todo a la luz del día. No quiero sensacionalismo, no quiero un juicio. Solo quiero hacer lo que me queda por hacer. ¿Y Jessica?, preguntó Lucy de repente. ¿Por qué iba a hacerlo? La abuela se sorprendió. Está muerta. Lleva muerta mucho tiempo. Todavía está allí, en el viejo lugar. Ahí es donde está enterrada. Ella es un sujeto de prueba también, ¿no? ¿Por qué la mantuviste contigo? ¿Cuáles eran sus poderes? Bueno, ella fue capaz de, ¿cómo explicarlo?, fue muy repentino. Creaba una especie de fantasma de sí misma. Estaba en un lugar y la gente la veía en otro. A Lucy le costaba mantener la compostura. Después de todo lo que había visto y oído, quería chillar como una niña pequeña y golpear la mesa con los puños, gritando, no es verdad, no puede ser. Pero tuvo que sentarse allí y hacer esas preguntas secas y apasionadas. Lo comprendo.
La gente acudía a ti, te traían a sus parientes enfermos y tú les ayudabas. Los curabas, dijo la abuela con orgullo involuntario. Lo hice, Lucy estuvo de acuerdo. Pasemos a mí. ¿Por qué me necesitabas y por qué no querías dejarme marchar? La abuela sacudió la ceniza de su cigarrillo. Bueno, como ya te habrás dado cuenta, no eres mi nieta en absoluto. Nunca he tenido hijos. Tu madre es una especie de hippie, o como se llamen esas subculturas, lo siento. No es mi campo. De todos modos, ella solo te vendió a mí. Tenía niños de vez en cuando. No a menudo, pero era divertido trabajar con ellos. Y tú fuiste mi primer experimento exitoso. De ahí el borrado de memoria, ¿verdad? ¿Y el hecho de que quisieras observarme por el resto de mi vida? ¿Qué recordabas? La abuela respondió a la pregunta con una pregunta, y de nuevo había genuino interés en su voz. Una mujer joven con el pelo teñido de rosa. Viajamos con ella en el tren. La abuela asintió satisfecha. Así es. Ella te trajo a mí. Estabas enferma, Lucy. Lo único que tenías a tu favor era un internado para perros. Tu madre era muy joven. Oyó hablar de mí en alguna parte, vino con su último centavo, quería que te curara. Todo era tan inestable entonces, no sabía si podría hacerlo. Y convencí a tu madre de que debías quedarte aquí. Que recibirías medicación de por vida y tendrías todo lo que necesitaras. Le di dinero. Ella aceptó, lo que significa que te entregó a mí. Lucy permaneció un rato con la cabeza gacha. Luego miró a su abuela. Te ofrezco un tratado, dijo ella, me interesas como una experiencia afortunada. Me quedo contigo. Puedes meterme en una jaula y no dejarme salir nunca. Puedes hacer todos los experimentos que quieras. Pero le darás la niña a mi marido. Está aquí, durmiendo en una tienda junto al lago. La abuela parecía indecisa. Mi niña es normal. Por eso no te interesa en absoluto. Y me quedaré contigo hasta tu muerte o la mía. Ahora todo estaba fuera de escala. Pasaron unos minutos lánguidos. La abuela cogió el teléfono. Kirill, ven a mi casa. Cuando un hombre de 2 metros de altura se plantó en el umbral de la puerta, Lucy se dio cuenta de cuál era realmente el nombre de Carl. Asterisco asterisco. Así acabó todo. Tony acarició la caja tallada con los dedos. Ese cabrón me trajo a ti, y una nota de Lucy. Decía que no iba a volver. Y que si me resistía a su decisión, no me dejarían salir ni a mí ni al bebé. Entonces me quedé en la carretera, llamando al mismo taxista que nos trajo aquí. Parecía toda una vida, no 24 horas. Me ayudó a cargar mis cosas. Te miró, tan pequeñita, y me preguntó sin pensárselo 2 veces. ¿Dónde perdiste a tu madre? Y fue entonces cuando lloré. Victoria miró un rato por la ventana, conteniendo las lágrimas, enfrentándose a sí misma. Luego preguntó. Vamos a buscarla, ¿no? Mamá. Di mi palabra de que no lo haríamos. Pero no lo hice. ¿Y si por algún milagro la caja llegara a mis manos? Es la letra de mamá, ¿no? Y cuando Tony asintió, ella continuó con convicción, eso es. Es una señal. Primero tenemos que averiguar qué le pasó a la abuela. Bueno, a la abuela no. ¿Qué sabes de ella? Si tenía algún nombre en la ciencia, y si ya está muerta. Debe saberse. No pudo pasar desapercibida. Vamos a poner este lugar patas arriba, pero vamos a encontrarla. Asterisco asterisco. La encontraron 2 años después, cuando Tony casi había perdido la esperanza, pero Victoria aún no se rendía. Antes, desde todas partes, desde todas las instituciones científicas con las que alguna vez estuvo asociado el profesor, y donde hicieron averiguaciones, les dijeron que el rastro de Julia Stepanovna se había perdido.
Victoria empezó a escribir en foros, en grupos de las redes sociales, enviaba fotos, y un día recibió un mensaje que no era seguro. Creo que está enterrada en nuestro cementerio. Inmediatamente se dirigieron al lugar indicado, y efectivamente, encontraron la tumba. Era un pueblo pequeño, lejos de la malograda península. Así que Julia se había mudado de nuevo en los años transcurridos. Quizá más de una vez. Un modesto monumento de granito. 2 fechas, y la misma fotografía que siempre se publicaba en las revistas cuando publicaban el trabajo de la anciana. Tony y Victoria permanecieron largo rato junto a la tumba. Tal vez todo sea un montaje, dijo Tony, ella misma estaba loca, podría haber fingido su propia muerte. Podría ser, pero no podemos perder este hilo. Deberíamos contactar con la funeraria. Alguien pagó por el funeral, y siempre piden un número de teléfono, alguna información de contacto. Así es como dieron el último paso. Consiguieron el número de teléfono que buscaban, y en poco tiempo estaban hablando con un hombre mayor y pesado que dijo que en los últimos meses de vida de Julia Stepanovna trabajó en la clínica como una especie de administrador. La anciana se había marchado inesperadamente para todos, de un infarto fulminante, y no tuvo tiempo de dejar órdenes sobre qué hacer después. Ella tenía pacientes allí, bastantes de ellos fueron internados en un internado, ya sabes, el de los perros. Varios internados, creo. No creo que hubiera tantas plazas en uno solo. ¿Recuerdas a esta mujer? Tony puso la foto de Lucy sobre la mesa. Todos tenían el mismo aspecto. Flaca, calva, empezó a decir el tío, pero luego la miró más de cerca. Oh, esa. Estaba en el circo, creo. Hacía trucos de magia. Podía leer la mente. Encontrar cosas ocultas. Una chica divertida. Tony y Victoria se miraron. ¿De qué circo te acuerdas?, preguntó Victoria suplicante. No, admitió sinceramente el tío, pero había un número interesante con cabras amaestradas. Una cabra caminaba sobre un alambre como un equilibrista. Y sobre su lomo se sentaba un mono disfrazado de jinete. En uno rojo como ese, ya conducía a los niños. Se reían mucho. Asterisco asterisco. Lo encontré, Victoria le dijo a su padre, es casi 100% sobre esta compañía. Y no tienen página web, por supuesto. Todo lo que puedes hacer es averiguar dónde están de gira ahora e ir. Mira estas fotos. Cabra, alambre, jinete mono. Menos mal que tenemos una pista. Se enteraron de que la compañía está en el sureste estos días, en una pequeña ciudad de la pradera, y estará allí una semana más. Se pusieron en camino de inmediato. Tengo la sensación de que mamá está allí, dijo Victoria, aquí hay una certeza. Pero después de la muerte de la abuela, Lucy se convirtió en una persona libre, y ni siquiera ha hecho el intento de volver con nosotros. No sé qué pensar. Tal vez pensó que no la perdonarías. Quiero decir, ella como que te dejó, ¿no? Eso es ridículo, Tony estaba enojado, incluso si te olvidas de mí. Recuerda lo que ella pasó por ti. ¿Y luego decidió no volver contigo? El circo Sapito tenía un espectáculo cada noche. Tony y Victoria se alojaron en el primer hotel que encontraron, y decidieron ir cuando actuaban los artistas. Así podrían ver primero a Lucy desde fuera. ¿Y si no la reconocen?, se preocupó Victoria. ¿Estás loca? Eso no es lo que me preocupa. Lucy nunca ha sido capaz de hacer ningún truco. Nunca ha tenido superpoderes. Solo es una persona normal. Entonces, ¿qué? ¿Su abuela seguía experimentando con ella? La distancia era grande, pero era como si a Tony le hubieran dado unos prismáticos. Vio a Lucy, una extraña, ya no la joven que recordaba. Lucy, con un corte de pelo corto en lugar de pelo largo. Estaba sentada en un banco con un niño de unos 5 años jugando a sus pies. Gracias, dijo Tony al marido de Lucy. Se dio cuenta de que no se acercaría a ella. Esta, la nueva Lucy, tenía un rostro apacible.
Y la leve sonrisa con la que miraba al bebé decía que Lucy era bastante feliz. ¡Qué manera de romperlo todo! Pero Victoria ya no estaba. Nadie se dio cuenta de cómo había desaparecido. La niña caminó hacia su madre y abrió la cremallera de su bolso al mismo tiempo. Sacó una caja tallada y se la puso en la palma de la mano. ¿No es tuya?, preguntó a Lucy. Se dio cuenta de que su voz no sonaba, tosió y repitió la pregunta. Lucy cogió la caja y le dio la vuelta con alegre sorpresa. Solo había vislumbrado a la chica, por supuesto, ni siquiera se le había pasado por la cabeza que, aunque Victoria se parecía notablemente a su joven. «Es mío». «¿De dónde lo has sacado?», preguntó Lucy. Victoria dijo que había comprado la caja en un mercadillo. «¿En qué ciudad?», preguntó Lucy. «Ah, sí, de allí estuvimos de gira. Siempre la llevo conmigo, como un talismán. Me sentí muy mal cuando me la robaron». Victoria se quedó mirando a su madre en silencio, incapaz de decir una palabra.